Estimados trabajadores de Olva Courier, reciban un cordial saludo a nombre del área de seguridad y prevención de riesgos. El día de hoy, quien les habla es Jimmy Vera, coordinador de seguridad y prevención de riesgos, para tratar un tema muy importante para cada uno de nosotros. Se trata de la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos en los puestos laborales. La agenda a tratar el día de hoy son los conceptos básicos de los peligros y riesgos, principales factores de riesgos laborales y las medidas de control a aplicar una vez identificados. ¿Ok? Los objetivos, bueno, al finalizar esta capacitación, el participante será capaz de diferenciar claramente un peligro de un riesgo, entender el concepto del I+C o la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos, identificación de los riesgos potenciales en un puesto de trabajo, conocer las medidas de control aplicables para evitar que ocasionen daños a la salud y a la integridad del trabajador, las herramientas o el medio ambiente. ¿Dónde encontramos los peligros? ¿O dónde encuentro los peligros? Los peligros están en todas partes, compañeros. En el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en todos lados encontramos peligros. Y aquí en la empresa Olva Courier también existen peligros que nos pueden causar algún daño, digamos, ya sea a nuestra salud o a los equipos, herramientas o infraestructura que utilizamos. Entonces, es muy importante saber que estamos rodeados de peligros y que tenemos que tener las precauciones necesarias para poderlos identificar. ¿Ok? Es por ello que la identificación de los peligros laborales y la evaluación de los riesgos laborales es imprescindible. ¿Por qué? Porque nos permite aplicar controles o aplicar medidas a aquellos riesgos o peligros de mayor ponderación, a fin de identificarlos, controlarlos e eliminarlos en su debido momento, a debido tiempo. Aquí vamos a clarificar algunos conceptos básicos como el peligro, ¿no? ¿Qué es un peligro? La situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, o sea, a los trabajadores, a los equipos, a los procesos y o al ambiente. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, o sea, que se llegue a materializar, que se llegue a dar, a presentar, ¿no? En determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. ¿Y qué es un incidente o accidente? Es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. ¿Y qué es la enfermedad ocupacional? ¿O qué es una enfermedad ocupacional? Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Ahora bien, ¿por qué es importante identificar los peligros en el puesto de trabajo? Porque nos ayuda a prevenir los accidentes y enfermedades de origen o de tipo laboral. ¿Ok? ¿Y quiénes son los llamados o quiénes son los responsables a reportar los peligros? Los llamados a reportar los peligros somos todos. Todos los que laboramos somos trabajadores de Olva Courier, identificamos un peligro, lo tenemos que reportar al área de seguridad y prevención de riesgo, que es, digamos, la encargada de ejecutar y plantear alternativas para buscar la eliminación o mitigar ese riesgo. Entonces, para hacer un resumen,
Los responsables de reportar los peligros y riesgos en el puesto de trabajo somos todos los trabajadores, porque son ellos, son ustedes quienes conocen el proceso, las herramientas que utilizan, los tiempos que implican desarrollar una determinada actividad. ¿Ok? Ahora, los principales factores de riesgo que puedes identificar en un puesto de trabajo, un puesto laboral. Tenemos los factores biológicos, los factores físicos, los factores químicos, las condiciones de seguridad, los factores biomecánicos, los factores psicosociales y los fenómenos naturales. Aquí vamos a hacer una explicación breve. ¿Quiénes están, digamos, encapsulados en cada tipo o en cada clase de estos factores? Por ejemplo, en los factores biológicos, encontramos los riesgos de tipo propiamente dicho biológico, causados, por ejemplo, por hongos, bacterias, fluidos, virus, excrementos, mordeduras de algún insecto, ¿verdad? Entonces, si podemos identificar este tipo de peligros, se tienen que reportar para eliminarlos como primera alternativa. ¿Ok? Luego tenemos los factores de riesgo físicos. Aquí encontramos el ruido, ¿no? Puede ser de manera continua o intermitente. Acá encontramos también la iluminación, que puede ser deficiente o en exceso. Las vibraciones de cuerpo entero o por segmentación, una parte, digamos, que esté sometida o expuesta a este tipo de riesgo. Las temperaturas extremas, puede ser frío o puede ser demasiado calor. Presión atmosférica. También encontramos aquí las radiaciones, que pueden ser ionizantes y no ionizantes. No ionizantes, por ejemplo, los rayos, los infrarrojos, láser, los ionizantes, rayos X, rayos UV, ¿no? Todos esos tipos de riesgos están involucrados en la parte física. Los riesgos químicos, tenemos los polvos, pueden ser estos orgánicos o inorgánicos, fibras, líquidos, ¿no? En líquidos, pues encontramos, por ejemplo, la lejía, tenemos el ácido muriático, ¿no? Gases y vapores, ¿no? Humos metálicos y no metálicos. Y los factores psicosociales, tenemos pues la gestión organizacional, las características de la organización del trabajo, las condiciones de la tarea, por ejemplo, la carga mental, la monotonía, la deficiencia de roles, etc. Interfaces de persona-tarea, conocimientos y habilidades que puede tener el trabajador y que esto implique o genere algún daño emocional o anímico. La jornada de trabajo. Los factores biomecánicos, aquí básicamente encontramos todos los riesgos disergonómicos, como por ejemplo postura prolongada, forzadas, esfuerzo físico y movimiento, manipulación manual de cargas, todo lo que tengamos que ver con el tema ergonómico, lo debemos, está clasificado aquí y lo debemos reportar, ¿no? Si encontramos alguna silla que esté en mal estado, qué sé yo, tenemos que hacer pausas activas para generar una estabilidad en nuestro sistema esquelético, a fin de que esto no se pueda materializar en temas de trastornos musculoesqueléticos propiamente dicho. Las condiciones de seguridad básicamente hace mención a cómo está la distribución, cómo está el estado de seguridad en la parte de infraestructura. Como aquí vamos a encontrar riesgos mecánicos, bueno, que pueden ser dados, digamos, por herramientas, máquinas que utilizamos, el riesgo eléctrico.
por cables expuestos, ¿no? De alta o baja tensión, o equipos que no estén aterrados y haya carga estática, ¿no? Riesgos locativos, aquí encontramos el almacenamiento de cajas, ¿no? De manera inadecuada. El orden y la limpieza, ¿no? Es muy importante que los senderos peatonales, las líneas peatonales estén libres. Los pasillos, escaleras, tienen que estar, digamos, libres ante una situación de emergencia, poder evacuar con facilidad. Los riesgos tecnológicos, hace mención pues aquí a explosiones, fugas, etc. Los riesgos públicos, robos, asaltos, atracos, que bueno, día a día estamos expuestos, ¿no? En todo el territorio vivimos una situación caótica sobre este tipo de riesgos, ¿no? Fenómenos naturales, básicamente habla a los riesgos que se puedan ocasionar por sismos, tsunamis, terremotos, vendavales, las lluvias, los derrumbes, ¿no? A causa de las excesivas lluvias. Entonces, ya hemos hecho una descripción de cada factor y los riesgos que están, digamos, inmersos en cada clase para que nosotros los podamos identificar y reportarlos. ¿Ok? Aquí vamos a hacer explicar un poco de la identificación de peligros en un puesto de trabajo, básicamente, dentro de nuestras instalaciones de Olva Corrier. Por ejemplo, aquí tenemos un riesgo eléctrico, ¿cierto? Hay cables de alta tensión, ¿no? Que están expuestos y esto puede generar un cortocircuito, daños a la parte de equipos, o alguien se puede caer, ¿no? Un riesgo locativo, ¿cierto? Aquí también tenemos otro riesgo locativo, una persona que... Un riesgo locativo puede ser por la parte que no está almacenando o estivando bien los paquetes. Y también es un riesgo disergonómico, porque está haciendo una mala manipulación de la carga, ¿no? De las cajas. ¿Ok? Aquí también tenemos otro riesgo locativo, ¿no? Donde podemos ver cables que están, digamos, en un pasillo, cables expuestos que pueden generar un accidente. Se tropieza o se ríe a alguien los pies, se cae. También es un riesgo eléctrico porque hay cables expuestos de alta tensión. Aquí en la siguiente lámina o en la siguiente imagen vemos un riesgo de tipo ergonómico, ¿no? O disergonómico. Hay un caballero que está, digamos, en una postura incorrecta, ha puesto los pies sobre el escritorio, pues eso, esa postura no le va a ayudar o no le ayuda en nada. Próximamente esta persona estará sufriendo de trastornos musculoesqueléticos como dolores lumbares, etcétera, ¿no? También tenemos un riesgo locativo, aquí tenemos una señalización de las líneas peatonales y vemos que un colaborador coloca un pallet y coloca pues mercadería ahí, ¿no? Obstaculizando el paso de las personas. ¿Qué puede haber acá? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Ante una evacuación, que se tropiece, se cae, fracturas, politraumatismos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una máquina de rayos X, y estamos expuestos a a riesgos físicos por la radiación. Si bien es cierto, esto está controlado, pero el peligro existe, ¿no? El peligro existe, el uso de una máquina que emite rayos, ¿no? Entonces aquí sí tenemos que tener cuidado a la hora de manipular. El usuario tiene que estar preparado para el uso correcto de estas máquinas. Entonces, el riesgo lo evaluamos de la siguiente manera, siguiendo la siguiente ecuación. El nivel de riesgo va a ser igual al nivel de la probabilidad por el nivel de la consecuencia. ¿Qué quiere decir?
el nivel de probabilidad. ¿Qué tan factible es de que un peligro se materialice? ¿No? Y si se materializa, ¿qué tan grave puede ser la consecuencia, verdad? Puede ser un golpe, puede ser una fractura o puede ser algo más de trascendencia, una fatalidad, no sé, que una máquina se queme, una máquina explote, ¿cierto? Si ese peligro se materializa, ¿no? Entonces, es así como se calculan el nivel de riesgo. Aquí debo mencionarles también que todo peligro, al materializarse, ¿no? Al materializarse va a tener una consecuencia. Esa consecuencia puede ser leve, grave o muy grave, ¿no? Y que puede impactar a la salud del trabajador, a la maquinaria, a las herramientas o al medio ambiente o a la parte social también, ¿ok? Entonces, para eso, para evaluar el nivel de riesgo, utilizaremos la siguiente tabla de ponderación. ¿Qué quiere decir? Que en la primera parte vamos a encontrar la probabilidad y la severidad. Por ejemplo, si para colocarle un nivel de índice 1, dice que tengo que tener entre 1 y 3 personas expuestas, ¿cierto? Procedimientos existentes. Si hay procedimientos existentes, y estos son satisfactorios y suficientes, bien, le pongo un índice nivel 1. Si tiene capacitación, también entra a tallar para evaluarlo con un índice 1. La exposición de riesgo. Me dice que, bueno, la frecuencia aquí, al menos una vez al año. Si es que no es tan frecuente, le voy a poner una ponderación 1. Y la severidad, básicamente, dice lesión sin incapacidad. Para utilizar el nivel de índice 2, me dice que esto aplica para cuando tengo digamos, una cantidad de personas entre 1 y 12 expuestos a al peligro identificado. Bueno, existen procedimientos, pero no son satisfactorios. El personal parcialmente entrenado conoce el peligro, pero no toma acciones de control, ¿no? Identifica el peligro, pero bueno, lo obvia, lo deja pasar, y eso pues implica una evaluación del tipo 2. También me dice que la exposición, dice que para aplicar este índice, al menos una vez al mes debe estar el trabajador expuesto a este peligro identificado. Y la severidad básicamente dice lesión con incapacidad temporal, ¿ok? Para utilizar el índice 3, me dice que tengo que tener más de 12 personas expuestas a este peligro, al peligro identificado, que no existan procedimientos, que el personal no está entrenado, no conoce los peligros, no toma acciones de control, porque no hay nada, ¿no? Entonces, y además de ello, la frecuencia de exposición al menos es una vez al día. O sea, puede ser todos los días se está exponiendo a este a este peligro identificado, ¿no? Entonces, aquí la severidad puede ser una lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible, como por ejemplo, pérdida de algún miembro inferior o superior, ¿no? Entonces, que genere alguna incapacidad de manera permanente, ¿no? Ahora, luego de identificar, digamos, valorar el peligro identificado, pues vamos a tener el nivel de riesgo, ¿no? Y aquí lo podemos identificar en la tabla que está en la parte inferior. Entonces, decimos que un grado de riesgo trivial, digamos, alcanza un puntaje de 20, que bueno, no es trascendental y no, pues es opcional tomar acciones. Si está entre 5 y 8 es un grado tolerable. Moderado está entre 9 y 16,
significa que ya debo tomar acciones, ¿no? Ya debo tomar acciones. Entre 17 y 24 es importante. También debo tomar las medidas de control para eliminar ese peligro, o al menos mitigarlo. Y entre 25 y 36, ¿no? Me dice que es intolerable. ¿Qué significa intolerable? Que aquí debo paralizar inmediatamente las actividades y aplicar las medidas de control para eliminar ese peligro que puede estar causando o que puede causar daños severos, irreversibles, tanto al trabajador como a la maquinaria o el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver el nivel de riesgo clasificado, como ya lo había explicado brevemente en la anterior lámina. De manera trivial, es aquel riesgo aceptado por la organización que no necesita adoptar ningún tipo de acción. Cuando hablamos de riesgo tolerable o de nivel tolerable, no requiere tampoco mejoras de la acción preventiva, pero se debe buscar soluciones rentables y hacer comprobación periódicas para garantizar que las medidas de control no pierdan eficiencia. Nivel moderado es aquel riesgo que debe mantener determinados controles de forma permanente. Importante situación que implica que el trabajador no puede reanudar hasta que el riesgo se haya reducido. Si el riesgo corresponde a un trabajo que estamos realizando, debe ser remediado en un tiempo inferior a los riesgos moderados. ¿Ok? Y el riesgo de nivel intolerable, pues una situación, como les decía, fuera de control que representa riesgos para personas, equipo, instalaciones, ¿no? El trabajo debe paralizarse, no puede continuar hasta que el riesgo se haya reducido. Si no se consigue tal reducción, el trabajo deberá ser prohibido, ¿no? Ahora, las medidas de control que debemos aplicar o que vamos a aplicar ante la identificación de un peligro y el nivel de riesgo que esto implica al desarrollar una actividad. Bueno, las medidas de control deben establecerse teniendo en cuenta una jerarquía de controles. Ahora vamos a hablar sobre este tema de la jerarquía de controles. La jerarquía de controles básicamente pasa por un orden de aplicación de ciertas medidas, ¿no? Individualmente o de manera combinada, ¿no? Entre ellas. Lo primero que yo debo hacer ante la identificación de un peligro es buscar eliminar el riesgo, ¿no? O el peligro. Tratar de eliminar el peligro. Si no lo puedo eliminar, bueno, pues tengo que disminuirlo al menos. La sustitución es el reemplazo, digamos, de alguna herramienta que pueda estar causando este tipo de peligros o riesgos. Los controles de ingeniería básicamente es aislar, buscar o cambiar las herramientas que se vienen utilizando para mejorar o reducir el riesgo ante un peligro identificado. Y los controles administrativos básicamente pasan por transformar la forma de trabajo, los procesos, dar indicaciones, capacitaciones. Por eso es muy importante, estimados compañeros, que participemos en las capacitaciones sobre las medidas de seguridad que nuestra área imparte para hacer un trabajo más eficiente, ¿no? Y el último, digamos, la última medida sería utilizar equipos de protección, ¿no? ¿Para qué utilizamos los equipos de protección? Digamos, para evitar de que pueda generar daños a la integridad física del trabajador. El EPP no va a evitar que un riesgo se materialice. Va a pasar. Lo que va a hacer es de que el nivel de severidad sea bajo.
Por eso es importante, señores, que cuando se les hace entrega de un equipo de protección personal, llámese botas, llámese casco, se debe utilizar de manera correcta, ¿no? No obviar que esto me hace doler, que no me queda, mucho pesa. Tenemos que utilizarlo porque tiene un propósito este equipo de protección. ¿Ok? Ahora, ¿por qué, digamos, tenemos que generar matrices hiper C? ¿Por qué? O sea, ¿es un capricho de la empresa? No. Hay una obligación normativa, básicamente está establecido en la ley 29783 y su reglamento donde establece que el empleador debe identificar y evaluar los riesgos, ¿no?, para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, ¿no? Y esto debe ser, pues, evidenciado a través de una matriz hiper C. ¿Qué es una matriz hiper C? Es un cuadro, una tabla, donde se colocan los peligros identificados, los niveles de riesgo y las medidas de control. Eso debe estar en cada puesto de trabajo. ¿Ok? ¿Quién aprueba la matriz hiper C? Básicamente lo realiza el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? A través de sus representantes de los trabajadores. Pero para ello también necesitamos la participación de los trabajadores al identificar, para identificar los peligros en su puesto de trabajo, como ya lo habíamos mencionado en las primeras láminas. ¿De quién era la responsabilidad para reportar un peligro o un riesgo? De cada trabajador. Todos los trabajadores tenemos la responsabilidad de reportar cualquier incidente. ¿Y a quién le reporto? Al área de seguridad. ¿Para qué? Para que aplique las medidas necesarias y pueda mitigar ese riesgo identificado. Bueno, la frecuencia de revisión es al menos una vez al año o cada vez que haya una modificación en el proceso o se incorpore alguna máquina, ¿no?, al proceso productivo. Bien, las recomendaciones finales. Primero, reporte inmediatamente cualquier condición o práctica que crea que puede causar lesión a los trabajadores o daños materiales. Ponga todo lo que usa en un lugar apropiado. El desorden causa lesiones o causa accidentes, y estos accidentes, por consecuencia, lesiones, ¿no? Y las lesiones, pues, pueden venir acompañadas de una incapacidad temporal, ¿no? Y resulta en pérdida de tiempo, energía, ¿no? Energía material. Mantenga un área limpia y ordenada. Es importante. Use las herramientas y el equipo recomendado para el tipo de trabajo que realiza. Úselos de manera segura, según instrucciones de equipo y de capacitaciones recibidas. No entremos a manipular herramientas para la cual no estamos capacitados, porque podemos generar un accidente. Bueno, la seguridad es una responsabilidad de todos. Por tal motivo tenemos que estar involucrados en las medidas de prevención.